La enfermera fue contratada para cuidar de un anciano en estado vegetativo. Un día, cuando estaban solos, ella se acercó al anciano y lo que sucedió le heló la sangre. El sonido del teléfono irrumpió en el silencio del pequeño apartamento de María. Ella se levantó de la silla donde estaba revisando unas notas y atendió la llamada, esperando que fuera alguno de sus pacientes o sus familiares. «¿Hola?» «Habla María Gutiérrez», respondió con su habitual tono amable y profesional. «Buenas tardes, señorita Gutiérrez. Mi nombre es Alejandro Fernández y le llamo en representación de mi familia. Tenemos una propuesta de trabajo que quisiéramos discutir con usted», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. María se sorprendió. No solía recibir llamadas de gente que no conocía ofreciéndole trabajos. «Por supuesto, señor Fernández. ¿De qué se trata?» «Verá, nuestra familia tiene una situación delicada que requiere de los servicios de una enfermera experimentada y de confianza. Mi padre, don Ernesto Fernández, se encuentra en estado vegetativo desde hace varios años y necesitamos a alguien que se encargue de su cuidado a tiempo completo en su propio hogar», explicó Alejandro. «Lo siento mucho por la situación de su padre. ¿Qué tipo de cuidado requiere exactamente?», preguntó María, interesada en conocer más detalles. «Don Ernesto necesita asistencia a las 24 horas del día, alimentación, higiene, administración de medicamentos y en general todo tipo de cuidados que un paciente en estado vegetativo requiere. Nuestra familia ha estado rotando turnos para atenderlo, pero ya no podemos seguir haciéndolo. Por eso estamos buscando una enfermera dedicada que pueda encargarse de él de manera permanente», respondió Alejandro. María hizo algunas anotaciones mientras escuchaba atentamente. «Entiendo. ¿Y por cuánto tiempo estaría requiriendo mis servicios?» «De manera indefinida, señorita Gutiérrez. Nuestro padre tiene 82 años y lamentablemente su condición no parece tener una pronta recuperación. Lo ideal sería que la enfermera contratada pudiera vivir con él y cuidarlo en su propia residencia», explicó Alejandro. Eso significaba que María tendría que mudarse a la casa de don Ernesto y dedicarse a su cuidado a tiempo completo. No era algo que hiciera habitualmente, pero la situación le parecía lo suficientemente delicada como para considerar la oferta. «Entiendo. ¿Y qué tipo de remuneración estarían ofreciendo por este servicio?», preguntó María. «Estamos dispuestos a pagar una suma mensual muy generosa, señorita Gutiérrez. Nuestro padre goza de una posición económica acomodada y queremos asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Le ofrecemos un salario de $5,000 mensuales, además de cubrir todos los gastos relacionados con su estadía en nuestra residencia», respondió Alejandro. Los ojos de María se abrieron como platos. $5,000 mensuales. Eso era más del doble de lo que normalmente cobraba por sus servicios. Por un momento se sintió tentada a aceptar de inmediato, pero decidió analizar la situación con cuidado. «Ciertamente es una oferta muy generosa, señor Fernández. Déjeme preguntarle, ¿hay alguna razón en particular por la que su familia esté dispuesta a pagar tanto por estos servicios?», cuestionó María con cautela. Alejandro suspiró antes de responder. «Bueno, la verdad es que la salud de mi padre se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Además, mi hermana y yo tenemos nuestras propias vidas y familias, y ya no podemos dedicarle el tiempo que requiere. Simplemente queremos asegurarnos de que esté en las mejores manos posible». María no quedó del todo convencida, pero decidió darle el beneficio de la duda. «Entiendo. Déjeme revisarlo con calma y le informaré de mi decisión. ¿Cuándo necesitarían que empezara?». «Lo antes posible, señorita Gutiérrez. Mi padre requiere cuidados constantes y nuestra actual enfermera temporal no puede continuar por mucho más tiempo. Si pudiera darme una respuesta en los próximos días, se lo agradeceríamos enormemente», respondió Alejandro con urgencia en su voz. «Muy bien, señor Fernández. Le haré saber mi decisión tan pronto como pueda. Gracias por la oportunidad», dijo María. «Perfecto. Le enviaré la información de contacto por correo electrónico. Esperamos contar con usted. Que tenga una excelente tarde», se despidió Alejandro. «Igualmente, adiós», respondió María antes de colgar el teléfono. Se quedó pensativa por unos minutos, sopesando la oferta. $5,000 mensuales era una cantidad de dinero bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo sería en la residencia del paciente, lo que le ahorraría gastos de transporte y alimentación. Por otro lado, el hecho de que la familia estuviera dispuesta a pagar tanto le generaba cierta desconfianza.
¿Habría algo más detrás de esta oferta? María era una enfermera con más de 10 años de experiencia y se enorgullecía de brindar un servicio de alta calidad a sus pacientes. Sabía que cuidar de un paciente en estado vegetativo a tiempo completo sería un reto, pero también una oportunidad de poner sus habilidades al máximo. Además, el dinero le vendría muy bien para poder ahorrar un poco y pensar en el futuro. Después de darle vueltas al asunto, decidió que aceptaría la propuesta. Pero antes, haría algunas averiguaciones discretas sobre la familia Fernández y la situación de don Ernesto. No quería arriesgarse a meterse en problemas. María revisó su agenda y confirmó que no tenía otros compromisos laborales importantes en los próximos días. Envió un mensaje a sus actuales pacientes informándoles que estaría fuera de servicio por un tiempo, y luego procedió a redactar una respuesta para Alejandro Fernández. Estimado señor Fernández, después de considerar detenidamente su oferta, me complace informarle que acepto el trabajo de cuidar a su padre, don Ernesto Fernández. Estoy disponible para comenzar la próxima semana, si esa fecha le resulta conveniente. Antes de proceder, me gustaría solicitar algunos detalles adicionales. ¿Cuál es la dirección exacta de la residencia de don Ernesto? ¿Podría proporcionarme información más detallada sobre su estado de salud actual y los cuidados que requiere? ¿Hay alguna otra información relevante que deba conocer sobre la situación familiar? Estaré pendiente de su respuesta. Muchas gracias por la oportunidad. Atentamente, María Gutiérrez. Presionó el botón de envío y dejó escapar un suspiro. Estaba emocionada por este nuevo desafío, pero también un poco nerviosa. Sabía que debía mantener los ojos bien abiertos y no dejarse deslumbrar por el generoso salario. Su prioridad sería brindar la mejor atención posible a don Ernesto. 2 días después, recibió la respuesta de Alejandro Fernández con la información solicitada. La residencia de don Ernesto se encontraba en una exclusiva zona residencial de la ciudad, en una imponente mansión digna de una familia acaudalada. Los detalles médicos indicaban que el anciano había sufrido un grave accidente cerebrovascular hacía 5 años, dejándolo en estado vegetativo. Requería asistencia constante para alimentación, movilización, higiene y administración de medicamentos. Sobre la situación familiar, Alejandro explicó que él y su hermana Sofía eran los únicos hijos de don Ernesto y que ambos tenían sus propias vidas y familias, por lo que les resultaba muy difícil dedicar el tiempo necesario al cuidado de su padre. Aparentemente, la familia había estado rotando turnos para atenderlo, pero ya no podían continuar con ese arreglo. María releyó la información varias veces, tratando de detectar cualquier indicio de irregularidad. Todo parecía estar en orden, así que procedió a confirmar su aceptación del trabajo y a coordinar los detalles de su incorporación. Una semana después, María se encontraba de pie frente a la imponente reja de la mansión Fernández, con sus maletas a un lado. El mayordomo la recibió y la guió a través de los lujosos jardines y pasillos hasta llegar a la habitación de don Ernesto. Al entrar, María pudo apreciar la enormidad y elegancia del espacio. La cama de don Ernesto ocupaba el centro de la habitación, rodeada de equipos médicos y monitores. Junto a la cama, un sillón cómodo y una pequeña mesita indicaban que alguien pasaba largas horas allí. «Bienvenida, señorita Gutiérrez. Don Ernesto la está esperando», dijo el mayordomo, indicándole que se acercara a la cama. María se aproximó con cautela, observando detenidamente al anciano postrado. Su rostro tenía un aspecto frágil y demacrado, pero aún así mantenía un aire de distinción y elegancia propios de un hombre de su posición. Parecía dormir profundamente, conectado a varios tubos y cables que monitoreaban sus signos vitales. «Buenas tardes, don Ernesto. Soy María Gutiérrez, la enfermera que se encargará de su cuidado de ahora en adelante», dijo ella suavemente, acercándose a él. Para su sorpresa, los ojos del anciano se abrieron lentamente y la miraron con una lucidez inesperada. María se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Don Ernesto la observó en silencio por unos segundos y luego esbozó una débil sonrisa. «Bienvenida, María», dijo con voz ronca y entrecortada. «Estaba esperándola. ¿Cómo es posible que usted...?» Comenzó a preguntar, pero don Ernesto la interrumpió. «Shh, tranquila. Tenemos mucho de qué hablar, pero primero déjame darte las gracias por haber aceptado este trabajo», dijo el anciano con una mirada cálida. María asintió,
sin saber muy bien cómo proceder. Bueno, es un placer conocerlo, don Ernesto. Déjeme presentarme adecuadamente. Como le dije, soy María Gutiérrez, una enfermera con más de 10 años de experiencia. Estaré a cargo de su cuidado las 24 horas del día y haré todo lo posible por brindarle la mejor atención. Lo sé, María. Sé que eres una excelente profesional y que podrás ayudarme, respondió don Ernesto, su voz apenas audible. María frunció el ceño, cada vez más confundida. Disculpe mi pregunta, don Ernesto, pero ¿cómo es posible que usted esté tan lúcido? Según la información que me proporcionaron, se encontraba en estado vegetativo. Don Ernesto suspiró, su expresión tornándose más seria. Esa es precisamente la razón por la que te he hecho venir aquí, María. Necesito tu ayuda. María se acercó más a la cama, su curiosidad creciendo. ¿Qué ocurre, don Ernesto? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí, María. Hay algo muy importante que debes saber, dijo el anciano, su voz llena de preocupación. Mis hijos, Alejandro y Sofía, ellos quieren deshacerse de mí. María abrió los ojos como platos, atónita ante la revelación. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Don Ernesto asintió con pesar. Es cierto, María. Mis hijos han estado planeando cómo eliminarme para quedarse con mi herencia. Esa es la razón por la que te han contratado, para que cuides de mí, y así puedan llevar a cabo su plan. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Todo empezaba a tener sentido ahora. El generoso salario ofrecido, la insistencia de Alejandro por que comenzara cuanto antes. Estaba claro que la familia Fernández tenía algo muy turbio entre manos. Dios mío, don Ernesto, esto es terrible. ¿Cómo es que usted está tan lúcido en su estado?, preguntó María, aún incrédula. Es una larga historia, María. Déjame explicarte, respondió el anciano, haciendo un esfuerzo por hablar. Hace algunos meses desperté de mi estado vegetativo. Los médicos no lograban explicarlo, pero de repente pude volver a ser consciente de lo que me rodeaba. Desde entonces he estado fingiendo estar en coma, a la espera de que mi familia confiara en que nunca despertaría. María escuchaba atentamente, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Y por qué no les ha dicho nada a sus hijos? ¿Por qué ha estado fingiendo todo este tiempo? Porque temía por mi vida, María, dijo don Ernesto con un dejo de tristeza en su voz. Desde que desperté, he sido testigo de los planes que Alejandro y Sofía han estado tramando para deshacerse de mí. Ellos creen que sigo siendo un vegetal y quieren aprovechar esa situación para asesinarme y heredar mi fortuna. María sintió que le faltaba el aire. Todo aquello parecía sacado de una película de suspenso. Dios mío, esto es terrible. ¿Qué vamos a hacer, don Ernesto? El anciano la miró con determinación. Por eso te he hecho venir, María. Necesito tu ayuda para detener a mis hijos y exponer su plan macabro. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. María se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de la situación. Jamás se habría imaginado que su nuevo trabajo como enfermera la involucraría en algo tan peligroso y perturbador. Sin embargo, algo en la mirada suplicante de don Ernesto la conmovió profundamente. Los siguientes días, María se sumergió de lleno en su nuevo rol como enfermera personal de don Ernesto. Desde el momento en que aceptó el trabajo, supo que se enfrentaría a un gran desafío, pero jamás imaginó que la situación sería tan delicada y peligrosa. Cada mañana, María se levantaba temprano y se dirigía a la imponente mansión Fernández. Una vez allí, se encargaba de atender a don Ernesto con esmero y profesionalismo, brindándole los cuidados que requería. Lo alimentaba, lo movilizaba, le administraba los medicamentos y velaba por su higiene y comodidad. Pese a su estado vegetativo aparente, don Ernesto se mantenía lúcido y alerta en presencia de María. Conversaban en voz baja, compartiendo información y coordinando los próximos pasos a seguir para exponer el siniestro plan de sus hijos. Mis hijos suelen venir a visitarme 2 veces por semana, normalmente los miércoles y los domingos, le explicó don Ernesto a María durante uno de esos momentos de intimidad. Es crucial que en esas visitas finjas que yo sigo en estado vegetativo. No podemos levantar sospechas. María asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Así lo haré, don Ernesto. Mantendré las apariencias y haré todo lo posible por protegerlo. El anciano le dedicó una mirada agradecida. Te lo agradezco, María. Sé que puedo confiar en ti. Eres la única persona en la que puedo confiar en estos momentos.
María se sintió conmovida por la confianza que don Ernesto había depositado en ella. A pesar de la peligrosa trama en la que se había visto involucrada, se sentía decidida a ayudarlo y a evitar que sus propios hijos lo eliminaran. Durante los días siguientes, María pudo observar de cerca el comportamiento de Alejandro y Sofía cuando visitaban a su padre. Ambos se mostraban solícitos y atentos, pero María notaba una cierta frialdad y distancia en sus gestos y miradas. En varias ocasiones, los sorprendió intercambiando miradas cómplices o susurrando entre ellos, lejos de la vista de don Ernesto. Cuando los hijos se marchaban, María le comentaba a don Ernesto sus observaciones. El anciano asentía con pesar, confirmando las sospechas de María. Sí, mi intuición no me engaña. Alejandro y Sofía están planeando algo terrible. Tenemos que estar muy alertas, decía don Ernesto, su voz llena de preocupación. María se esforzaba por mantener la calma y la compostura durante esos momentos. Sabía que cualquier desliz podría poner en riesgo la frágil situación en la que se encontraban. Una tarde, cuando Alejandro y Sofía se despedían, María los acompañó hasta la puerta principal. Justo antes de cruzar el umbral, Alejandro se giró hacia ella con una expresión seria. Señorita Gutiérrez, me alegra ver que mi padre está en buenas manos. Espero que sepa que apreciamos mucho su dedicación, dijo Alejandro, aunque su tono de voz sonaba un tanto forzado. ¿Estás seguro de que todo está saliendo según lo planeado?, preguntó Sofía, con un tono de voz lleno de impaciencia. Sí, tranquila. La enfermera parece estar cumpliendo con su papel a la perfección. Papá sigue creyendo que sigue en estado vegetativo, respondió Alejandro con una sonrisa satisfecha. Más vale que sea así. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal. Quiero tener mi parte de la herencia lo antes posible, replicó Sofía frunciendo el ceño. Alejandro asintió. No te preocupes, hermana. Pronto podremos deshacernos de papá y todo será nuestro. María sintió que le faltaba el aire. Sus peores temores se habían confirmado. Esos dos monstruos estaban planeando asesinar a su propio padre para quedarse con su fortuna. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no salir de su escondite y confrontarlos en ese momento. Cuando finalmente los hermanos se marcharon, María permaneció unos minutos más, tratando de recuperar la compostura. Tenía que informar de inmediato a don Ernesto sobre lo que acababa de descubrir. Subió rápidamente a la habitación del anciano, quien la miró con preocupación al ver su rostro pálido y alterado. «María, ¿qué ocurre? ¿Encontraste algo?», preguntó don Ernesto, incorporándose levemente en la cama. María asintió sin saber cómo comenzar. «Don Ernesto, acabo de escuchar a Alejandro y Sofía hablando en el despacho. Ellos están planeando deshacerse de usted para quedarse con su herencia». Los ojos de don Ernesto se abrieron de par en par, pero no pareció sorprendido. «Lo sabía que mis hijos eran capaces de algo así», dijo con un dejo de tristeza en su voz. «Debemos hacer algo, don Ernesto. No podemos permitir que esos dos monstruos acaben con usted», exclamó María, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El anciano asintió lentamente. «Tienes razón, María, pero debo admitir que no sé qué hacer. Alejandro y Sofía son astutos y creen que siguen teniendo el control de la situación». María se acercó a la cama, tomando una de las manos de don Ernesto entre las suyas. «Entonces, tendremos que ser más astutos que ellos. Juntos vamos a idear un plan para exponerlos y salvar su vida». Don Ernesto la miró con una mezcla de gratitud y determinación. «Cuento contigo, María. Eres la única en la que puedo confiar. Tenemos que detener a esos dos antes de que sea demasiado tarde». Durante los siguientes días, María y don Ernesto se dedicaron a planificar meticulosamente cómo hacerle frente a los siniestros planes de los hermanos Fernández. Debían ser extremadamente cuidadosos, pues sabían que sus vidas corrían peligro. Decidieron que lo mejor sería recopilar toda la evidencia posible sobre los planes de Alejandro y Sofía. María se encargó de registrar cuidadosamente el despacho de Alejandro en busca de documentos o comunicaciones que pudieran incriminarlos. Por su parte, don Ernesto se concentró en observar atentamente cualquier comportamiento sospechoso de sus hijos durante sus visitas. Poco a poco, fueron reuniendo una serie de pruebas convincentes que demostraban las intenciones homicidas de Alejandro y Sofía. Registros bancarios, correos electrónicos comprometedores y hasta una grabación clandestina de una de sus conversaciones fueron recopilados con cautela.
Esto es suficiente para demostrar su culpabilidad ante las autoridades, afirmó don Ernesto, revisando una vez más los documentos. Ahora solo tenemos que encontrar el momento y la forma adecuada de exponerlos. María asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Tiene razón, don Ernesto, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Esos dos no dudarán en intentar silenciarnos si se sienten acorralados. Lo sé, María. Por eso necesito que sigas fingiendo que crees en su farsa. No podemos levantar sospechas hasta que tengamos todo listo, respondió el anciano, apretando suavemente la mano de la enfermera. María tragó saliva, consciente del peligro que corrían. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerlo, don Ernesto. Puede confiar en mí. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. María continuaba brindando sus cuidados a don Ernesto con absoluta dedicación, manteniendo las apariencias frente a Alejandro y Sofía. Por las noches, revisaba una y otra vez las pruebas que habían recolectado, buscando la mejor manera de proceder. Finalmente, decidieron que era el momento de actuar. Alejandro y Sofía llegarían dentro de unas horas para su visita semanal, y María y don Ernesto tenían todo listo para enfrentarlos. Cuando los hermanos Fernández hicieron su aparición, María los recibió con su habitual amabilidad y profesionalismo. Les informó que don Ernesto se encontraba estable y que no había novedades relevantes. Luego, se retiró discretamente, dejando que los hijos pasaran tiempo a solas con su padre. Una vez que Alejandro y Sofía se encontraron a solas con don Ernesto, este abrió lentamente los ojos y los miró con una expresión gélida. «Hola, hijos míos», dijo con voz ronca pero firme. Alejandro y Sofía se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que veían. «¿Padre? ¿Cómo es posible que...?» balbuceó Alejandro atónito. «Ah, veo que se han sorprendido. No deberían, después de todo son ustedes quienes me han mantenido así todo este tiempo», respondió don Ernesto, su tono de voz cargado de reproche. Sofía retrocedió un paso, su rostro mostrando una mezcla de temor y pánico. «Padre, no sé de qué estás hablando. Nosotros...» «No me engañen más», exclamó don Ernesto interrumpiéndola. «Sé todo sobre sus planes para deshacerse de mí y quedarse con mi herencia. Son unos monstruos». Alejandro y Sofía intercambiaron miradas nerviosas, comprendiendo que su farsa había sido descubierta. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la habitación se abrió y María entró, seguida de 2 agentes de policía. «¿Qué significa esto?», bramó Alejandro, encarando a María con furia. «Señores Fernández, quedan detenidos por intento de asesinato y fraude», anunció uno de los oficiales, acercándose a ellos con esposas en mano. Sofía ahogó un grito, sus ojos desorbitados. «No pueden hacer esto. Exigimos un abogado». «Ya es demasiado tarde para eso, Sofía», intervino don Ernesto, su voz cargada de decepción. «Hemos reunido suficientes pruebas de su nefasto plan. Ahora pagarán por sus crímenes». Los hermanos Fernández forcejaron inútilmente mientras los policías los esposaban y los sacaban de la habitación. Sus gritos y protestas se fueron perdiendo en la distancia, dejando a don Ernesto y María a solas. María se acercó a la cama, posando una mano en el brazo del anciano. «¿Cómo se siente, don Ernesto?». El hombre suspiró profundamente, una mirada de alivio y tristeza reflejada en su rostro. «Aliviado, María, pero también profundamente decepcionado. No puedo creer que mis propios hijos fueran capaces de algo así». «Lo sé, don Ernesto. Debe ser muy doloroso para usted», respondió María apretando suavemente su mano. «Es una lástima que haya tenido que llegar a esto, pero no podía permitir que esos 2 me asesinaran y se apropiaran de mi legado», dijo don Ernesto con una expresión sombría. María asintió en silencio, consciente del enorme peso emocional que el anciano debía estar soportando en ese momento. Después de unos minutos, se atrevió a preguntar: «¿Qué sucederá ahora, don Ernesto?». El hombre la miró con determinación. «Ahora, María, debemos asegurarnos de que Alejandro y Sofía paguen por sus crímenes. No puedo permitir que salgan impunes de esto. Puede contar conmigo para lo que necesite. Haré todo lo posible por ayudarlo a que se haga justicia», respondió María con una mirada de resolución. Don Ernesto esbozó una débil sonrisa. «Te lo agradezco, María. Sé que puedo confiar en ti. Juntos nos encargaremos de que mis hijos reciban el castigo que merecen». En los días siguientes,
María y don Ernesto trabajaron incansablemente para reunir aún más evidencia y preparar el caso en contra de Alejandro y Sofía. Recorrieron cada rincón de la mansión, revisaron meticulosamente los registros bancarios y contables, y recopilaron testimonios de empleados y conocidos de la familia. El día del juicio finalmente había llegado. María acompañó a don Ernesto al tribunal, brindándole todo su apoyo y respaldo. Fue una audiencia tensa y emocionalmente cargada, con Alejandro y Sofía Fernández enfrentándose a las acusaciones de intento de asesinato y fraude. Uno a uno, los testigos y las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron demoliendo las débiles defensas de los hermanos. Los registros bancarios, las comunicaciones comprometedoras y el propio testimonio de don Ernesto resultaron ser abrumadores. Finalmente, tras horas de deliberación, el veredicto fue dictado. Alejandro y Sofía Fernández fueron declarados culpables de los cargos que se les imputaban. Ambos hermanos fueron sentenciados a largas penas de prisión, una condena que parecía reflejar la gravedad de sus actos. Mientras los oficiales esposaban a Alejandro y Sofía y los escoltaban fuera de la sala, María pudo observar la expresión de angustia y derrota en sus rostros. Don Ernesto, por su parte, se mantenía estoico, pero María notaba en sus ojos un profundo pesar. Una vez que el tribunal se hubo vaciado, María se acercó a don Ernesto, posando una mano sobre su hombro. «¿Cómo se siente, don Ernesto?», preguntó suavemente. El anciano suspiró y la miró con una mezcla de alivio y tristeza. «Abrumado, María. Nunca imaginé que mis propios hijos serían capaces de algo tan atroz. Lo entiendo. Debe ser devastador para usted tener que pasar por todo esto», dijo María, apretando su hombro con afecto. «Así es. Alejandro y Sofía siempre fueron personas ambiciosas y egoístas, pero jamás creí que llegarían a intentar asesinarme», respondió don Ernesto, sacudiendo la cabeza con pesar. María permaneció en silencio, permitiendo que el anciano se desahogara. Sabía que, a pesar de la justicia que se había impartido, la situación debía ser abrumadora para él. «Bueno, al menos ya han recibido su merecido. Ahora podrán pagar por sus crímenes», dijo don Ernesto, tratando de encontrar algo de consuelo en ello. «Así es. Y usted está a salvo gracias a su valentía y a la evidencia que logramos recopilar», le recordó María, con una mirada llena de admiración. Don Ernesto asintió lentamente. «Sí, te lo debo todo a ti, María. Sin tu ayuda y tu dedicación, quizás no habría logrado detener a esos dos. Fue un trabajo en equipo, don Ernesto. Estoy honrada de haber podido ayudarlo en este momento tan difícil», respondió María, esbozando una cálida sonrisa. El anciano le devolvió la sonrisa y tomó la mano de María entre las suyas. «Te estaré eternamente agradecido, María. Eres una persona extraordinaria y sé que puedo confiar plenamente en ti». María sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y emoción. La confianza que don Ernesto había depositado en ella a lo largo de esta aventura significaba mucho más que un simple trabajo. Se había forjado un vínculo sincero entre ellos, una conexión que iba más allá de la relación enfermera-paciente. Después de aquel intenso día en el tribunal, la vida en la mansión Fernández pareció volver a una relativa normalidad. Don Ernesto, una vez más, se encontraba solo bajo el cuidado de María, lejos de las manipulaciones y engaños de sus hijos. Sin embargo, la tranquilidad no duró demasiado. Una noche, cuando María se encontraba revisando algunos registros en la biblioteca, escuchó un débil sonido proveniente de la habitación de don Ernesto. Alarmada, se apresuró a ir a investigar. Al llegar, se encontró con una escena que la dejó helada. Don Ernesto se encontraba semi-incorporado en la cama, jadeando y con una mirada de pánico en su rostro. Sobre él, sosteniendo una almohada con fuerza, se hallaba una figura familiar. «Sofía, ¿qué está haciendo?», exclamó María, acercándose rápidamente. La mujer, sobresaltada por la interrupción, soltó la almohada y retrocedió unos pasos. «María, yo solo estaba revisando a mi padre», balbuceó con una expresión culpable. Don Ernesto tosió con dificultad, lanzando una mirada suplicante a María. «Ayúdame, por favor». Sin dudarlo, María se interpuso entre Sofía y don Ernesto, encarando a la mujer con firmeza. «Aléjese de él, señorita Fernández. Sé perfectamente lo que estaba intentando hacer». Sofía la miró con rabia, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desesperación. «No sabes nada. Yo solo
Solo quería ayudarlo, se defendió, aunque su voz sonaba temblorosa. ¿Ayudarlo? ¿Acaso piensa que soy estúpida? Sé muy bien que usted y su hermano planeaban asesinar a su propio padre, espetó María, sin apartar la mirada de la mujer. Sofía palideció visiblemente, comprendiendo que su plan había sido descubierto. Eso no es cierto. Yo jamás haría algo así, insistió, aunque su voz denotaba la mentira. Basta de mentiras, Sofía. Sé que ustedes dos estaban detrás de todo esto, y ahora que han sido descubiertos, no permitiré que lastimen a don Ernesto, declaró María con determinación en su voz. Sofía la miró con desesperación, sus ojos llenos de pánico. Por favor, María, tienes que entender, yo solo quería mi parte de la herencia. No podía dejar que papá se la quedara todo. ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera? Es tu padre, exclamó María indignada. Tú no entiendes, Alejandro y yo merecemos ese dinero, somos sus hijos, gritó Sofía, su compostura desmoronándose por completo. Don Ernesto, débil pero alerta, observaba la escena con horror. Sofía, por favor, eres mi hija, ¿cómo pudiste hacer algo así? La mujer lo miró con una mezcla de resentimiento y culpa. Lo siento, papá, pero esta es la única forma de que Alejandro y yo obtengamos lo que nos pertenece. Sin previo aviso, Sofía se abalanzó sobre María tratando de empujarla a un lado. Hazte a un lado, enfermera estúpida. Voy a terminar el trabajo que mi hermano y yo comenzamos. María, sorprendida por la violencia de Sofía, logró mantener el equilibrio y la empujó con fuerza. No lo permitiré. Usted no va a lastimar a don Ernesto. Las dos mujeres forcejearon en la habitación hasta que finalmente María logró someter a Sofía, inmovilizándola en el suelo. En ese momento, el sonido de pasos apresurados se escuchó en el pasillo, seguido por la llegada de varios guardias de seguridad. ¿Qué sucede aquí?, exclamó uno de los hombres al ver la escena. «Deténganla. Sofía Fernández acaba de intentar asesinar a su padre», gritó María sin soltar a la mujer. Los guardias reaccionaron de inmediato, esposando a Sofía y sacándola a la fuerza de la habitación. Ella pataleaba y gritaba, lanzando maldiciones mientras era arrastrada. Don Ernesto, visiblemente choqueado, observaba todo con ojos desorbitados. «Dios mío, esto es una pesadilla», musitó, llevándose una mano al pecho. María se acercó a él, colocando una mano reconfortante sobre su brazo. «Tranquilo, don Ernesto. Ya pasó, usted está a salvo». El anciano la miró con una expresión de profundo agradecimiento. «María, no sé qué habría sido de mí si tú no hubieras estado aquí. Esa mujer es mi propia hija». «Lo sé, don Ernesto, pero usted no tiene la culpa de lo que ellos han hecho. Son unos monstruos sin corazón», dijo María apretando su mano con suavidad. Don Ernesto suspiró con pesar. «Jamás creí que llegarían a tanto. Alejandro y Sofía siempre fueron ambiciosos, pero Dios, esto supera todo lo imaginable». «No se culpe, don Ernesto. Usted no tiene la responsabilidad de los actos execrables de sus hijos», lo tranquilizó María con voz serena. El anciano asintió débilmente, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Tienes razón, María, pero aún así duele. Duele saber que mis propios hijos querían asesinarme». María lo miró con profunda empatía. «Lo entiendo. Debe ser una carga enorme cargar con ese dolor. Pero quiero que sepa que no está solo. Yo estoy aquí para apoyarlo, don Ernesto». Don Ernesto le dedicó una débil sonrisa. «Gracias, María. No sé qué haría sin ti». Después de ese aterrador incidente, la seguridad en la mansión Fernández fue reforzada drásticamente. Don Ernesto, aún conmocionado por el intento de asesinato de su hija, permaneció bajo una vigilancia constante, con María velando por él día y noche. Alejandro, por su parte, también fue arrestado y encarcelado junto a su hermana. Ambos enfrentaban cargos por intento de homicidio y fraude, y la perspectiva de pasar años en prisión parecía haber acabado con cualquier rastro de arrogancia o confianza que pudieran tener. Durante las siguientes semanas, María permaneció al lado de don Ernesto, brindándole todo su apoyo y cariño. El anciano, si bien aún se recuperaba del trauma, parecía encontrar cierta paz y serenidad en compañía de la enfermera. Una noche, mientras cenaban juntos en la habitación de don Ernesto, el hombre rompió el silencio. «María, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo, mirándola con una expresión seria. «Por supuesto, don Ernesto». «Puede preguntarme lo que desee», respondió ella, posando su tenedor sobre el plato.
Don Ernesto suspiró y se acomodó un poco en la cama. Después de todo lo que ha pasado, me pregunto, ¿por qué aceptaste este trabajo? Digo, sabiendo lo peligroso que podría ser. María lo miró con una cálida sonrisa. Bueno, debo admitir que al principio me intrigó la generosa oferta de trabajo, pero luego, cuando usted me reveló la verdad sobre sus hijos, supe que no podía dejarle enfrentar esa terrible situación solo. Entiendo, pero aún así, arriesgaste tu propia seguridad al involucrarte. ¿Por qué lo hiciste?, insistió don Ernesto con genuina curiosidad. María lo observó en silencio por unos instantes, buscando las palabras adecuadas. Supongo que, en el fondo, me conmovió mucho su situación, don Ernesto. Usted es una persona noble y amable, que no se merecía ser tratado de esa manera por sus propios hijos. Don Ernesto asintió lentamente. Entiendo, pero aún así, has hecho mucho más de lo que cualquier enfermera normal habría hecho. Incluso has puesto tu vida en peligro por mí. Bueno, usted me ha demostrado que puede confiar en mí. Y yo también he aprendido a confiar en usted, respondió María, sintiendo que un leve rubor se apoderaba de sus mejillas. Don Ernesto la miró con una mezcla de gratitud y ternura. Eres una mujer excepcional, María. No sé cómo podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. No tiene que agradecerme nada, don Ernesto. Sé que usted habría hecho lo mismo por mí, dijo ella, tomando su mano con suavidad. El anciano le dedicó una cálida sonrisa y apretó ligeramente su mano. Eres una verdadera amiga, María, y te estaré eternamente agradecido por ello. Desde entonces, la relación entre María y don Ernesto se fortaleció aún más. Pasaban largas horas conversando, compartiendo historias y forjando un vínculo que iba más allá de la simple relación enfermera-paciente. Don Ernesto, cada vez más recuperado del trauma, parecía haber encontrado una nueva motivación para vivir. Y María, por su parte, se sentía profundamente honrada y comprometida con su bienestar. Juntos, vigilaban de cerca los procedimientos legales relacionados con el caso de Alejandro y Sofía. Ambos hermanos habían sido sentenciados a largas condenas de prisión, lo cual les brindaba cierta tranquilidad. Sin embargo, María sabía que don Ernesto aún cargaba con el peso emocional de todo lo ocurrido. Una tarde, mientras paseaban por los hermosos jardines de la mansión, don Ernesto se detuvo y miró a María con seriedad. «María, hay algo que me gustaría hablar contigo», dijo con una expresión grave. «Claro, don Ernesto, dígame qué le ocurre», respondió ella, prestando toda su atención. El anciano suspiró y la miró con determinación. «Después de todo lo que hemos pasado, me he dado cuenta de que mi tiempo en este mundo ya no es mucho, y quiero asegurarme de que mi legado esté en buenas manos». María lo miró, sorprendida por sus palabras. «¿A qué se refiere, don Ernesto?» «Me refiero a mi fortuna y a todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Alejandro y Sofía han demostrado ser indignos de heredar todo eso», explicó don Ernesto con pesar. «Y me gustaría que tú lo recibieras, María». Las palabras de don Ernesto resonaron en la mente de María, dejándola completamente desconcertada. ¿Acaso había escuchado bien? ¿El anciano en verdad le estaba ofreciendo heredar su fortuna? «Don Ernesto, yo no sé qué decir. Esto es demasiado», balbuceó María sin poder creer lo que estaba ocurriendo. El anciano la miró con una expresión serena. «Lo sé, María, sé que es una propuesta inesperada, pero después de todo lo que has hecho por mí, siento que no hay nadie más en quien pueda confiar mi legado». María sacudió la cabeza, aún aturdida. «Pero, ¿por qué yo? Soy solo su enfermera, alguien que entró a su vida por casualidad». Don Ernesto sonrió con suavidad. «Precisamente por eso, María. Tú no eres como Alejandro y Sofía, que solo buscaban beneficiarse a costa mía. Tú has demostrado tener un corazón bondadoso y sincero». La enfermera lo miró con una mezcla de emoción y escepticismo. «Aún así, don Ernesto, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. Por favor, María, déjame hacer esto. Quiero asegurarme de que mi fortuna sea utilizada para hacer el bien, y sé que contigo estará en buenas manos», insistió el anciano, tomando sus manos con suavidad. María se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Por un lado, la idea de heredar la enorme riqueza de don Ernesto le parecía inconcebible. Pero por otro, la confianza y el cariño que el anciano le había demostrado la conmovían profundamente. Finalmente,
Soltó un suspiro y miró a don Ernesto con determinación. Don Ernesto, agradezco profundamente su confianza en mí, pero no puedo aceptar este legado. No sería correcto. El anciano la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué no, María? Porque usted es quien merece disfrutar de su fortuna. No soy más que su enfermera, y aceptar algo así sería tomar ventaja de la situación, explicó María con firmeza. Don Ernesto la miró con una mezcla de frustración y orgullo. María, eres una mujer extraordinaria, pero debes entender que para mí eres mucho más que una simple enfermera. La enfermera lo miró sin saber qué decir. Don Ernesto prosiguió. Desde que llegaste a mi vida, has sido un pilar fundamental. No solo has cuidado de mí con absoluta dedicación, sino que también has arriesgado tu propia seguridad para protegerme. Eso te convierte en alguien muy especial para mí. María sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, conmovida por las palabras del anciano. Don Ernesto, yo no sé qué decir. Déjame terminar, por favor, pidió don Ernesto, apretando suavemente sus manos. Después de lo que Alejandro y Sofía intentaron hacerme, no puedo dejar que mi legado caiga en manos equivocadas, y sé que contigo, María, estará a salvo. La enfermera lo miró con una mezcla de gratitud y temor. Pero, ¿y si no puedo manejar algo así? No tengo experiencia en administrar una fortuna. No te preocupes por eso. Tengo personas de confianza que podrán guiarte y asesorarte en todo lo necesario, aseguró don Ernesto con una sonrisa tranquilizadora. María permaneció en silencio, abrumada por la oferta. Sabía que rechazar algo así podría herir los sentimientos de don Ernesto, pero al mismo tiempo, la idea de convertirse en la heredera de toda su riqueza le parecía demasiado. Finalmente, soltó un suspiro y miró al anciano con resolución. Don Ernesto, le agradezco infinitamente su confianza en mí, pero no puedo aceptar ser la heredera de su fortuna. El anciano la miró con sorpresa y decepción. ¿Por qué no, María? Creí que entenderías lo importante que es para mí asegurar que mi legado esté en buenas manos. Lo entiendo, don Ernesto, pero no me siento cómoda aceptando algo así. Usted merece disfrutar de su riqueza y utilizarla como mejor le parezca, explicó María, apretando suavemente sus manos. Don Ernesto la miró con una expresión conflictiva. María, por favor, necesito saber que mi fortuna no caerá en manos de personas como Alejandro y Sofía. Tú eres la única en quien confío plenamente. La enfermera suspiró, buscando las palabras adecuadas. Entiendo su preocupación, don Ernesto, pero no puedo aceptar algo tan grande. No sería correcto. El anciano la miró con frustración. ¿Acaso no ves lo importante que eres para mí, María? Has arriesgado todo por protegerme. Eres la única persona en la que puedo confiar. María lo miró con ternura, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Don Ernesto, usted también es muy importante para mí, pero no puedo aceptar este legado. No sería justo para usted. El anciano permaneció en silencio por unos instantes, su mirada reflejando una mezcla de emociones. Finalmente, soltó un suspiro resignado. Entiendo, María. Respeto tu decisión, aunque me duela. Sé que eres una mujer íntegra y con un gran corazón, dijo don Ernesto, apretando suavemente sus manos. Le agradezco profundamente su confianza, don Ernesto, pero no puedo aceptar algo así. Usted merece disfrutar de su fortuna y de los años que le queden, respondió María, con una mirada llena de afecto. Don Ernesto asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo un tanto pensativa. Muy bien, María. Respeto tu decisión, pero quiero que sepas que, de una u otra forma, quiero asegurarme de que tu futuro esté resguardado. La enfermera lo miró con sorpresa. ¿A qué se refiere, don Ernesto? Me refiero a que, aunque no puedas aceptar mi herencia, me aseguraré de que tengas una buena recompensa por todo lo que has hecho por mí, explicó el anciano esbozando una pequeña sonrisa. María sacudió la cabeza dispuesta a protestar. Don Ernesto, no es necesario. Todo lo que he hecho ha sido porque usted se lo merece, no por una recompensa. Lo sé, María, y es precisamente por eso que quiero hacer esto, insistió don Ernesto con una mirada determinada. Después de todo lo que has sacrificado por mí, mereces tener una vida tranquila y segura. La enfermera lo miró con una mezcla de agradecimiento y preocupación. Don Ernesto, no tiene que hacer nada. Ya ha hecho demasiado por mí. Por favor, María, déjame hacer esto. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte,
dijo el anciano, con una súplica en sus ojos. María permaneció en silencio por unos instantes, sabiendo que era inútil tratar de disuadir a don Ernesto. Finalmente, asintió con suavidad. «Está bien, don Ernesto. Acepto su ofrecimiento», respondió, con una sonrisa resignada. El anciano sonrió con satisfacción y apretó suavemente las manos de María. «Me alegro, María. Sé que podrás hacer un buen uso de lo que te ofrezco». A partir de ese momento, don Ernesto y María se abocaron a planificar y asegurar el futuro de la enfermera. Aunque María aún se sentía incómoda con la idea, no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia el anciano. Juntos, revisaron los detalles legales y financieros necesarios para garantizar que María tuviera acceso a una generosa suma de dinero que le permitiera tener una vida cómoda y segura, incluso después de que don Ernesto no estuviera más. Mientras trabajaban en ello, también continuaron vigilando de cerca el caso de Alejandro y Sofía, asegurándose de que fueran condenados por sus crímenes. María se mantuvo firme en su posición de no aceptar heredar la fortuna de don Ernesto, pero el anciano insistía en que debía asegurarse de su bienestar futuro. Finalmente, llegó el día en que Alejandro y Sofía fueron sentenciados a largas condenas de prisión. Ambos hermanos, derrotados y humillados, tuvieron que aceptar su castigo por haber intentado asesinar a su propio padre. Don Ernesto, si bien aliviado de que sus hijos fueran finalmente condenados, no pudo evitar sentir una profunda tristeza por el rumbo que habían tomado sus vidas. María, por su parte, lo acompañó en ese momento, brindándole todo su apoyo y consuelo. Algunas semanas después, cuando los trámites legales relacionados con el futuro de don Ernesto y su fortuna se habían completado, el anciano llamó a María a su habitación. «María, ¿puedes venir un momento, por favor?», solicitó don Ernesto con una expresión seria. La enfermera se acercó a la cama sintiendo una ligera inquietud. «Claro, don Ernesto. ¿Qué ocurre?». El anciano la miró con una mezcla de serenidad y determinación. «Quiero hablarte sobre los arreglos que hemos estado haciendo con respecto a mi fortuna». María asintió, preparándose para lo que venía. «Entiendo. ¿Qué ha decidido?». «Bueno, como sabes, he estado insistiendo en que aceptes una generosa suma de dinero como recompensa por todo lo que has hecho por mí», comenzó don Ernesto. La enfermera abrió la boca para protestar, pero el anciano levantó una mano pidiéndole que lo dejara continuar. «Sé que te has negado a aceptar mi herencia completa y respeto esa decisión. Pero aún así, quiero asegurarme de que tu futuro esté resguardado», explicó don Ernesto con determinación. María lo miró con preocupación. «Don Ernesto, no es necesario que haga nada más por mí. Ya he hecho demasiado. Por favor, déjame terminar», pidió el anciano con suavidad. «He hablado con mis abogados y hemos acordado que recibirás una suma de $2 millones que serán depositados en una cuenta a tu nombre». Los ojos de María se abrieron como platos, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿$2 millones? Don Ernesto, eso es demasiado. No puedo aceptar algo así». «Sí, puedes y lo harás», dijo don Ernesto con firmeza. «Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte todo lo que has hecho por mí». La enfermera sacudió la cabeza sintiéndose abrumada. «Pero don Ernesto, esa cantidad de dinero es exorbitante. No podría aceptarlo». «María, por favor, déjame hacer esto», insistió el anciano tomando sus manos con suavidad. «Quiero asegurarme de que, una vez que yo no esté, tú tengas una vida tranquila y sin preocupaciones». María lo miró con los ojos llenos de lágrimas, conmovida por la generosidad y el cariño del hombre. «Don Ernesto, yo no sé qué decir. Esto es demasiado». «No tienes que decir nada, María. Solo acepta este regalo como muestra de mi profunda gratitud», respondió don Ernesto, esbozando una cálida sonrisa. La enfermera permaneció en silencio por unos instantes, procesando todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, suspiró y miró al anciano con determinación. «Está bien, don Ernesto. Acepto su ofrecimiento», dijo apretando suavemente sus manos. El anciano sonrió, visiblemente complacido. «Me alegro, María. Sé que harás un buen uso de ese dinero». Después de esa conversación, don Ernesto y María se abocaron a coordinar todos los detalles legales y financieros para asegurar el futuro de la enfermera.
Aunque María aún se sentía un tanto incómoda con la generosa cantidad de dinero que recibiría, no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia el hombre que le había confiado su legado. A medida que pasaban los días, don Ernesto parecía estar cada vez más tranquilo y sereno. Había logrado exponer los planes maliciosos de sus hijos y asegurarse de que su fortuna no cayera en manos equivocadas. Ahora, solo le quedaba disfrutar de los años que le restaban, rodeado de la compañía y el cariño de María. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, don Ernesto se detuvo y miró a María con una expresión reflexiva. «María, ¿puedo preguntarte algo?», dijo con suavidad. «Por supuesto, don Ernesto. Dígame», respondió ella prestando toda su atención. El anciano la miró con una mezcla de ternura y nostalgia. «¿Alguna vez has pensado en tu futuro? ¿En lo que harás una vez que yo ya no esté?». María lo miró con sorpresa, sin saber muy bien cómo responder. «Bueno, la verdad es que no lo he pensado demasiado. Mi prioridad ha sido estar aquí, cuidando de usted». Don Ernesto asintió lentamente. «Entiendo. Pero ahora que has asegurado mi legado, ¿no has considerado la posibilidad de rehacer tu vida?». La enfermera lo miró con una expresión reflexiva. «Supongo que sí, aunque aún no he tenido mucho tiempo para pensar en ello». «¿Por qué lo pregunta, don Ernesto?». El anciano esbozó una pequeña sonrisa. «Porque me gustaría saber si tienes algún sueño o proyecto que quisieras realizar. Algo que te apasione y que puedas llevar a cabo con la seguridad que te he brindado». María miró a don Ernesto con una suave sonrisa. «Bueno, la verdad es que siempre he soñado con abrir una clínica que brinde atención médica de calidad a personas de bajos recursos. Poder ayudar a quienes más lo necesitan ha sido mi mayor motivación como enfermera». Don Ernesto asintió con aprobación. «Me alegra escuchar eso, María. Creo que sería un excelente proyecto para que enfoques tu energía y tus habilidades. Pero, don Ernesto, abrir una clínica requiere una gran inversión. No podría hacerlo sin su generoso apoyo», dijo María, sintiéndose todavía abrumada por la magnanimidad del anciano. Él sonrió con serenidad. «Ese es precisamente el propósito de lo que he dispuesto para ti. Quiero que uses ese dinero para hacer realidad tu sueño y brindar ayuda a quienes más lo necesitan». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Don Ernesto, no sé cómo agradecerle. Es demasiado. No puedo aceptar». «Por favor, déjame terminar», la interrumpió el anciano con suavidad. «Quiero que uses ese dinero para cambiar vidas, María. Sé que lo harás con la misma dedicación y compasión con la que has cuidado de mí». María apretó las manos de don Ernesto, conmovida hasta lo más profundo. «Haré todo lo posible por honrar su confianza, don Ernesto. Le prometo que la clínica será un lugar donde miles de personas puedan recibir la atención médica que merecen». El anciano sonrió con orgullo. «Estoy seguro de ello, María. Sé que harás un excelente trabajo». En los meses siguientes, María se abocó con determinación a la tarea de hacer realidad su sueño. Utilizando el generoso legado de don Ernesto, pudo adquirir un terreno y construir una moderna clínica equipada con lo último en tecnología médica. Rodeada de un equipo de profesionales comprometidos, María puso en marcha la iniciativa, brindando atención de calidad a personas de bajos recursos que, de otra manera, no tendrían acceso a cuidados médicos adecuados. Día a día, María veía cómo la clínica se convertía en un faro de esperanza para la comunidad, y eso la llenaba de inmensa satisfacción. Sabía que el legado de don Ernesto estaría siendo utilizado para hacer el bien, tal y como él lo hubiera querido. Por su parte, el anciano pasaba sus últimos días en la mansión, rodeado del cariño y la compañía de María. Verla realizar su sueño le proporcionaba una paz y una alegría que no había sentido en años. Una tarde, mientras conversaban en la biblioteca, don Ernesto tomó la mano de María con suavidad. «María, quiero que sepas que estoy enormemente orgulloso de ti. Has honrado mi confianza de la mejor manera posible», dijo el anciano, con una sonrisa llena de emoción. María le devolvió la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas. «Don Ernesto, todo esto se lo debo a usted. Jamás podré agradecerle lo suficiente por su generosidad y su cariño». El anciano apretó su mano con cariño. «No, María, eres tú quien me ha dado tanto. Tu compañía, tu apoyo y tu dedicación han sido un regalo invaluable para mí». Ambos se miraron en silencio por unos instantes, conscientes del vínculo especial que los unía.
María, quiero pedirte algo más, dijo don Ernesto con voz suave. Lo que sea, don Ernesto. Usted sabe que puede contar conmigo, respondió ella con una mirada llena de afecto. El anciano la miró con serenidad. Cuando yo ya no esté, prométeme que seguirás adelante con tu sueño, que continuarás ayudando a los demás a través de esa clínica. Una lágrima rodó por la mejilla de María. Se lo prometo, don Ernesto. Haré todo lo posible por honrar su legado y seguir su ejemplo de compasión. Don Ernesto le dedicó una última sonrisa, apretando su mano con suavidad. Gracias, María. Sé que lo harás. Poco tiempo después, rodeado del cariño de María, don Ernesto Fernández falleció en paz, dejando atrás una vida llena de logros, pero también de amargos desengaños. Sin embargo, su mayor legado sería la clínica que María había construido con su generosidad, un lugar donde su espíritu de servicio y compasión perdurarían por siempre. María, fiel a su promesa, se dedicó con renovado ímpetu a la administración y expansión de la clínica, convirtiéndola en un referente de atención médica de calidad para las comunidades más necesitadas. Día a día, recordaba a don Ernesto y su ejemplo de bondad, luchando por hacer realidad el sueño que ambos habían compartido. Así, el legado de don Ernesto Fernández se perpetuaría a través del trabajo incansable de María, quien con su corazón noble y su espíritu de servicio, transformaría la vida de miles de personas, honrando la confianza que el anciano había depositado en ella.